Qué gusto poder saludar a la comunidad Nuevo Pacto y agradezco antes que nada la invitación, que bueno, a pesar del difícil tiempo, ¿no? Y triste tiempo, difícil, triste, duro, que vive la humanidad y que en este momento golpea fuerte a Latinoamérica, pero también la tecnología nos permite esto, ¿no? Que desde Buenos Aires, Argentina, yo pueda estar en esta mañana compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Así que bueno, yo quiero hablarles de José el hijo de Jacob, de José el hebreo, de José que fue nieto de Isaac, que fue bisnieto de Abraham, el fundador del pueblo de Israel, que venía recibiendo un legado de fe de un pueblo en formación, una persona realmente notable. Yo preparé 4 claves de la vida de él, que es un mensaje casero, que en realidad yo estuve preparándolo para un grupo de jóvenes, eran casi 2000 jóvenes en un campamento nacional que tuvimos hace unos 2 años atrás aproximadamente. Y me puse a tomar algunos apuntes leyendo la historia, porque desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 de Génesis, que es el último capítulo de Génesis, se nos cuenta la extraordinaria historia, la emocionante historia, la trascendente historia de José. Se han hecho películas, hay series, es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de los héroes de la fe, es un libro tan honesto, precisamente sí, tan honesto, tan transparente a la hora de contar, tan fidedigno, esa es la palabra, a la hora de contar la historia, que no tiene ningún inconveniente, de contar las grandezas, las fortalezas, las virtudes de sus grandes héroes, pero también sus debilidades y sus flaquezas. Esto dice de Abraham, de Moisés, el libertador del pueblo, de Josué, del rey David, de algunos de los profetas, del apóstol Pablo, de otros apóstoles. Es decir, la Biblia cuenta abiertamente esta situación. Sin embargo, cuando vamos a la vida de José, encontramos una vida que es difícil encontrarle fisuras, es difícil encontrarle situaciones donde se ven flaquezas, porque es una persona que evidentemente supo leer. Yo no digo supo leer la mente de Dios, porque nadie puede leer la mente de Dios, pero supo leer en parte, discernir en parte algo de Dios que lo llevó a proyectar su vida de una manera extraordinaria. A mí me fascina la historia. Imagínense, fue vendido por sus hermanos como esclavo. Lo querían matar en realidad. Le tenían celo, le tenían envidia. Porque claro, José era muy amado por su padre Jacob. Y aparte tenía un rasgo de inocencia, y yo diría de cierta ingenuidad. Esa ingenuidad como rasgo de la santidad que caracteriza a algunas personas, porque tenía sueños y contaba los sueños a sus hermanos con una inocencia, con una ingenuidad tremenda, no dándose cuenta que eso provocaba en los hermanos bronca, celos, envidia, porque claro, en los sueños aparecía él, de alguna manera, como alguien que estaba en un lugar encumbrado, y hasta sus hermanos mismos se inclinaban a él, cosa que después en el futuro se cumplió. Entonces esto generó sentimientos negativos en los hermanos. Y los sentimientos negativos, querida iglesia, aquellos que me están escuchando, aún por primera vez que me están escuchando, los sentimientos negativos terminan haciéndonos daño a nosotros mismos. No le hacen daño a los demás. Nosotros mismos nos perjudicamos cuando tenemos sentimientos que son contrarios a la palabra de Dios. La bronca, los celos, la envidia, el resentimiento, el rencor, amargura. Bueno, ellos tenían sentimientos que eran contrarios a la palabra de Dios y que nunca dan un buen fruto. Y eran
fueron tan negativos esos sentimientos que quisieron quitarle la vida. Y como no pudieron quitarle la vida o no encontraron la manera, vieron a un grupo de ismaelitas que venían allí, una caravana, y entonces lo vendieron como esclavo. Cuando llegaron, naturalmente, su padre quería saber, ¿dónde está José? ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? Aparte, el padre lo amaba. Esta es una buena enseñanza para los padres. Nuestro amor para los hijos tiene que ser imparcial. A veces no es fácil, pero tiene que ser imparcial. Esta parcialidad de Jacob de alguna manera terminó perjudicando a José porque lo amaba tanto y era tan notable ese amor tan especial que le tenía a José, que esto provocó sentimientos negativos en sus hermanos, que eran malos, eran tremendos, eran terribles estos muchachos. Y bueno, tomaron ropa de José y con esa ropa la mancharon con sangre de animales y se la trajeron a su padre Jacob. Y resulta que se la traen a Jacob y le muestran al padre. Cuando él dice, ¿dónde está José? ¿Dónde está José? Y traen y le muestran, padre, hemos encontrado esta prenda de José. Seguramente cayó, alguna bestia lo despedazó. Y imagínense el corazón de ese padre a los gritos desesperados, recibiendo la noticia de que su hijo había sido atacado por una bestia, por algún animal o por varios animales, y que murió de una manera terrible, de una manera horrenda. Y eso fue mentira, porque él fue vendido como esclavo. Resulta que llega a la tierra de Egipto, para que nos ubiquemos un poquito con 2 o 3 cosas nomás. Y él consigue, bueno, una de las cosas importantes para destacar aquí es que fue traspolado de una cultura de fe, de una cultura donde Dios era el centro y había un solo Dios que adoraba al pueblo de Israel que estaba en formación, a una cultura idolátrica, a una cultura politeísta que tenía muchos dioses. Eso ya es algo muy fuerte que golpea la identidad de las personas, que sacude la identidad a menos que haya una identidad muy fuerte, muy fuerte. Y yo realmente en esto pienso en los jóvenes, porque yo no sé ahora, nosotros nos vinimos de Paraguay allí fines del 2012. Entonces yo ahora pasaron 8 años, no sé cómo es la realidad ahora, pero aquí en Argentina, las universidades disculpen que me salga un poquito de tema, pero para hablar de esto, las universidades, nosotros, yo, mi esposa, aconsejamos a los jóvenes que se involucren, que estudien, que hagan carreras universitarias. Y si son en las universidades públicas, a veces, porque bueno, a veces no, las universidades privadas son muy buenas, pero a veces son costosas, pero las públicas generalmente son muy buenas. Y aquí, y yo recuerdo también en Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción, muy prestigiosa, ¿sí? Aquí también la Universidad de Buenos Aires, la UBA, es una de las más prestigiosas, no solo en Argentina, sino en gran parte de la región. Pero ¿qué pasa en las universidades? Allí no está Dios. No está Dios en la enseñanza de los profesores. No está Dios en los libros de textos. No está Dios en los debates que hacen los estudiantes. No está Dios en los trabajos de investigación. Sencillamente Dios no está. Así es el humanismo. En el humanismo el centro es el hombre. Dios no está. Pero no es que el tema es que si Dios estuviese y se lo discutiese, entonces Dios estaría allí como algo para pelear, o que se discuta Cristo, que se discuta la Biblia. No, sencillamente hay una ausencia de Dios en nuestras universidades, lo cual significa que nuestros jóvenes tienen que llegar muy preparados con su identidad de fe para poder convivir con eso. Claro, el que no tiene a Cristo, que no tiene la fe, va a la universidad y el único mensaje que le queda es: Dios no está presente, Dios es un Dios ausente. No se lo nombra a Dios y por lo tanto no se lo registra. Y bueno, José fue una persona a quien lo traspolaron, lo traspusieron de una cultura a otra. Pero cuando llega a Egipto, un funcionario lo pone como mayordomo sobre toda su casa.
Y para hacer corta la historia, la mujer de Potifar, que era el funcionario, trata de seducirlo. Él era joven, encantador, y trata de seducirlo, y él se resiste, pero ella queda con algunas prendas de él, y cuando viene el esposo se victimiza y dice: quiso abusar de mí, y toda esta historia que ustedes conocen o muchos conocen. Bueno, para hacerla corta, José fue a la cárcel. Así que fue quitado de su cultura, quitado de su pueblo, quitado de la familia, vendido como esclavo, fue puesto en la cárcel y finalmente la historia termina que llegó a ser el gobernador de la máxima potencia de aquel tiempo. El faraón dijo de José: solo en el trono soy mayor que ti. Solo en el trono soy mayor que ti. Pero le dio toda autoridad, toda potestad para realmente tomar decisiones sobre toda la tierra de Egipto, porque vio su sabiduría, su sapiencia, su discernimiento, que superaba largamente a sus consejeros, a sus asesores. De hecho, el capítulo 41, verso 38 de Génesis dice: entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? A su cuerpo asesor, a sus ministros, el faraón, que era el gobernante de la potencia más grande de aquel entonces, le dice: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, como José, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Es decir, el faraón podía entender que en José había otro espíritu. Y este era José, un hombre que entendió que tu vida no te la condiciona el mundo, no te la condiciona el entorno, no te la condicionan las circunstancias, no te lo condiciona el estado de ánimo. La vida te la condiciona lo que está dentro tuyo, tu actitud, y el espíritu que está dentro tuyo es el que realmente determina tu futuro, determina tus pasos, determina tu vida y determina tu destino. Te quiero hablar de algunas claves que pude entresacar de la historia de José. Debe haber más seguramente y más, pero solamente 4, para que no se me extienda mucho el mensaje, que son muy fundamentales para este tiempo de pandemia que está golpeando fuertemente a Latinoamérica, y no tanto en el Paraguay, porque el Paraguay nosotros sabemos que el mismo presidente puso en manos de Dios a la nación frente a esta situación y se ven los resultados. Pero sabemos que hay lugares como Ecuador, Brasil, Perú, Chile, mismo Argentina en el área metropolitana y en las ciudades. En este momento están los contagios en ascenso. Pero miremos las 4 claves de José. Primero, José no personalizó sus experiencias negativas. José no personalizó sus experiencias negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no le puso rostro humano a sus experiencias negativas. Él entendió algo que me gustaría que lo podamos entender todos en esta mañana, porque es glorioso. Él entendió, identificó cuál era el enemigo contra el que había que luchar y a quién él debía amar en esta vida. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra el vecino, nuestra lucha no es contra un familiar, nuestra lucha no es contra una persona de carne y huesos. No. Aunque nos hagan daño, aunque nos traten con injusticia, aunque veamos cosas que realmente nos dañan, nosotros perderíamos el tiempo tratando, aunque a veces eso nos carga de bronca y de impotencia, y tenemos la necesidad de desahogarnos, pero cuando te desahogas lo único que haces es que la otra persona no cambie y que vos quedes dañado. Evidentemente, nuestro enemigo no es el ser humano. La carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6 dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra los gobernadores de las tinieblas, contra principados y potestades, contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Allí está nuestro enemigo. Y también lo es la cultura de este mundo,
que se opone a los valores de la fe, y también hay muchas cosas y a veces nosotros mismos nos convertimos en enemigos de nuestra propia persona. Entonces, no personalizó las experiencias negativas, no le puso rostro humano, identificó al enemigo, pero en segundo lugar supo que debía amar a las personas, amar al prójimo como a sí mismo, amar al otro, nunca devolver mal por mal, nunca vengarse, nunca hacer justicia por sus propias manos. Entendió aquello de Proverbio 16:2 que dice que el Señor pesa los corazones, ¿sí? Así que no personalizó sus experiencias negativas. Segunda clave, José nunca se sintió víctima de las circunstancias, José nunca se sintió víctima de las personas, José nunca se sintió víctima. José, no porque no era víctima, José fue víctima de sus hermanos, José fue víctima de Potifar, que lo mandó a la cárcel injustamente, José fue víctima de muchas circunstancias realmente negativas de la vida, tenía muchos motivos para caer frustrado, para sentirse un fracasado y para fracasar en la vida. Pero una cosa es que vos sepas que sos víctima de algunas cosas y otra cosa es sentirte víctima y ocupar el lugar de víctima. No te sirve para nada, no aprovecha, no habla bien. Eso pasa cuando nuestra estima está baja, cuando tu estima está baja. Entonces terminás llorando por los rincones y sos víctima de todas las cosas y de todas las circunstancias. Y no es así, no te ayuda, no te sirve, no te edifica, no te hace adelantar en la vida, te frena, te postra, te hace retroceder, te hace perder tiempo. No sirve, no sirve. Cuando tenemos una autoestima equilibrada, cuando tenemos presente que somos hijos de Dios, cuando recordamos que somos hechos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces tomamos las cosas de otra manera. Y aunque hay reveses de la vida y circunstancias de la vida y situaciones de la vida que nos ponen, que nos golpean fuerte, decimos, no importa, me voy a levantar. No me voy a poner en el papel de víctima y voy a quedarme en ese lugar llorando. Me voy a levantar en el nombre de Jesús. La tercera clave que te quiero dar de la vida de José. José entendió que no se puede controlar todo en la vida y que finalmente lo importante es la actitud. Claro, nosotros no sé por qué a veces queremos tener el control de muchas cosas. Tener el control habla de una inseguridad interior. Es mejor ser un facilitador que un controlador. Es mejor dejar que Dios esté en control y no nosotros. Hay cosas que sí, nosotros sí somos padres de familia, tenemos una familia, tenemos que tener cierto control de algunas cosas, es verdad, lo mismo un pastor en una iglesia, un líder en una empresa. Yo no estoy diciendo esto, ustedes saben a dónde me estoy yendo. A veces queremos tener el control de todo y eso es una utopía y también es una expectativa equivocada y falsa. José no quiso, entendió que no podía tener el control de todo y finalmente entendió que lo importante era la actitud. Lo importante para él era descansar en Dios, vivir sirviendo, esforzándose para hacer la obra de Dios, relajado. Hacer toda esa exigencia. Llegó a ser el gobernador de Egipto, pero tranquilo, descansando en Dios, sin competir con nadie, sin compararse con nadie, sin el deseo de figurar. Eso no te sirve para nada, porque el Señor le dio a cada uno lo que le dio, y vos no podés ser el otro, ni el otro puede ser vos. Entonces, tenemos dones, tenemos gracia, tenemos algo que Dios nos dio. Con aquello que Dios nos dio vamos a servirle y vamos a hacer nuestra parte en el reino. Entender que a todos los seres humanos les suceden cosas, pero que la clave no está en lo que les sucede, sino en la actitud con que nos enfrentamos a lo que sucede. La clave no está en que somos atravesados por distintas circunstancias adversas. Todos estamos siendo atravesados por la pandemia, pero lo importante es con qué actitud enfrentamos la pérdida, la enfermedad, el desvelo, el temor, la ansiedad,
la angustia, la pérdida de empleo. La actitud frente a esas situaciones es lo que hace la diferencia. Te voy a leer algo muy cortito, muy breve, pero muy interesante, que se titula La piedra y el hombre. La piedra y el hombre. Dice así: el distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó de asiento. El poeta la poetizó. David la utilizó para derrotar a Goliat. Y Miguel Ángel le sacó la más bella de las esculturas. En todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. En todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra. La piedra siempre fue piedra. La diferencia estuvo en lo que el hombre hizo con la piedra. Esto nos enseña mucho, ¿sí? Nos enseña mucho. Y quiero acercarte a la cuarta clave de la vida de José. Y esta es muy interesante, es muy interesante. Les puedo asegurar que a mí esto, cuando lo escribí, me quedé pensando mucho tiempo. De hecho, en la última partecita hice todo un escrito aparte con la última expresión. Escuchen: José entendió que debía ver la vida, que tenía que ver la vida como un proceso, no como un evento. Tenía que entender que la historia decanta. Lo voy a repetir. La cuarta clave, y con esto voy concluyendo. José entendió que tenía que ver la vida como un proceso, no como un evento, y entender que la historia decanta. ¿Qué significa esto? Para José la vida no era una foto del momento, una instantánea. Para José no era algo estático la vida. La vida para José era dinámica. Y hoy estaba alegre, mañana estaba triste. Estaba hoy teniendo prosperidad, mañana estaba en la adversidad. Hoy estaba recibiendo el cariño de su padre y mañana estaba siendo vendido por sus hermanos. Hoy estaba gozando como mayordomo de una casa y en una posición buena, y al otro día se encontró en una cárcel. Y de pronto saltó a las más altas esferas de gobierno. Con esto lo que estoy diciendo es que ver la vida como un proceso es ver el cuadro completo y entender que más allá de todas las circunstancias y las batallas de la vida, al final tendremos la victoria en Cristo nuestro Salvador. Al final tenemos la victoria. Yo vengo de estar en un velatorio ahora. Estuvimos en un velatorio de una hermana, de una amiga de muchos años, que partió ayer a las 8 de la mañana con el Señor. Toda una historia tremenda, porque hay mucha amistad y porque fue una persona realmente que ha dejado un legado enorme. Y en el final, cuando yo estaba con la familia, allí todos con los barbijos, con el protocolo y todo eso, la sobrina, que estaba muy angustiada, me dice: Nicolás, ¿podrías expresar algunas palabras? Entonces comencé espontáneamente, se congregó la gente que estaba allí, vinieron, se acercaron y pude expresar algunas palabras y hacer una oración. Pero en el final del discurso dije lo siguiente: que esta hermana que se fue está atravesando un río que todos debemos atravesar, porque la Biblia dice en la carta de Santiago que la vida es como una sombra que pasa, como una niebla que desvanece. Entonces la vida es fugaz, pero en el final tenemos que cruzar un río. Del otro lado, en la otra orilla, nos está esperando el Señor. Del otro lado, allí con los brazos abiertos para recibirnos. Pero yo les decía esta mañana temprano en el velorio, lo importante no es solamente que el Señor Jesús está del otro lado, en la otra orilla esperándonos, sino que en el bote, en la barca, en la lancha, como quieras llamarle, también Él va a tu lado, sosteniéndote, llevándote por ese cruce difícil, ese tránsito difícil de esta vida a la otra vida. José entendió que la vida es un proceso, que tenemos que verla
no como una foto estática del momento, sino que tenemos que vivirla y entender que tenemos altas y bajas, que tenemos de todo, que tenemos adversidad y tenemos momentos de júbilo, que tenemos momentos de paz y tenemos momentos de confusión, que tenemos momentos en que gozamos de buena salud y tenemos momentos en que tenemos enfermedad, que tenemos momentos que la familia está bien, pero hay momentos en que la familia no está bien. Y en todos esos momentos tenemos que entender que la vida es un proceso, no es un evento. Y esto te ayuda mucho a relajarte, a vivir descansando en las promesas de Dios y a entender finalmente que la historia decanta. La historia decanta. Hice todo un escrito sobre esta expresión. Me gustó tanto, tratando de discernir que finalmente, al final Dios pone las cosas en su lugar. Al final Dios pone las cosas en su lugar. No las vas a poner vos las cosas en su lugar, ni yo. Dejemos que Dios ponga todo en su lugar. Finalmente todo decanta y lo que queda en la superficie es la verdad. La transparencia, lo auténtico, lo honesto, lo puro, lo verdadero, eso es lo que queda en la superficie. Todo lo otro se va porque la historia decanta. Así que quiero invitarte en este momento a que hagamos una oración. Entender que la vida no es la circunstancia que estás viviendo, sino que todo obedece a un plan. Y quiero terminar diciendo esto. En la carta a los Romanos, Pablo tiene dos expresiones que son muy interesantes y te las quiero compartir antes de orar. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y posiblemente vos me digas, pastor, todas las cosas. Tengo a mi hija enferma. Mi hijo se fue de la casa. Perdí el empleo. Estoy experimentando una pérdida de un ser querido. Todas las cosas. Y yo te digo que hay cosas que comprendemos en la vida y hay otras que no las comprendemos. Hay cosas que podemos discernir y otras están en el secreto de Dios. Y es muy bueno de parte nuestra, como hijos de Dios, que reverenciemos a Dios y respetemos su soberanía en aquellas cosas que no comprendemos. Dios está en control, aún de las cosas que no entendemos, pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y en otra parte el mismo Pablo dice, escribiendo a los romanos, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, cosas que ustedes no vieron todavía como iglesia, cosas que ustedes todavía no oyeron y cosas que todavía no han imaginado, son las que Dios ha preparado para ustedes que le aman y para mí. Miren que en los dos textos que mencioné, la expresión, la clave está en el amor. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios prepara cosas para aquellos que le aman. Cosas que no vimos, cosas que no oímos, cosas que todavía ni imaginamos siquiera. Así que la clave es el amor. José amó a Dios. Y porque lo amó a Dios, las cosas, como decimos, se alinearon los planetas. Porque amó a Dios. Y David, ustedes saben, David hizo locuras, cometió pecados, fracasó como padre. Pero también fracasó Saúl y cometió errores y cometió pecados. Pero ¿por qué Saúl fue desechado? ¿Y por qué David no fue desechado? ¿Por qué Dios desechó a Saúl y dijo de David, pero este varón tiene un corazón conforme a mi corazón? Por una sencilla razón. Cada vez que Dios se acercaba a Saúl para preguntarle algo, reclamarle algo, Saúl decía, no me di cuenta, se justificaba, no supe, no fue mi intención. Cada vez que Dios se acercaba a David para decirle algo, David se quebraba, lloraba, pasaba noches enteras componiendo salmos y diciendo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No
No me quites tu presencia, devuélveme el gozo de la salvación. Ahí está la diferencia, en el amor. Dios está mirando tu corazón. Si verdaderamente amas a Dios, se van a alinear los planetas. Créeme que es así. Permíteme hacer una oración. Posiblemente haya personas que están escuchando este mensaje por primera vez, que todavía no abrieron su corazón a Cristo. En el mes de enero del año 1976, yo fui invitado por un amigo del colegio secundario a una iglesia un día domingo, a una iglesia evangélica. En esa iglesia yo entré, una iglesia de Dios, una de las iglesias de Dios aquí en Buenos Aires, y después de escuchar la palabra, cuando el pastor invitó adelante a los que querían recibir a Cristo, pasé adelante y recibí a Cristo como mi Salvador y el Señor de mi vida. Cuando yo salí de ese lugar no sentía el piso debajo de mis pies. La libertad fue enorme. Si vos me estás escuchando ahora, te invito a que hagas conmigo esta oración y le entregues tu vida a Jesús y Él te va a bendecir. Decí conmigo: Señor Jesús, en esta mañana abro mi corazón a vos. Te pido perdón por todos mis pecados, por mis errores, por mis fallas, todo lo que te fallé, Señor, por hacer las cosas a mi manera y no darte lugar en mi vida. Te pido perdón. Y en esta mañana te abro mi corazón y te recibo en mi vida. Entra en mi vida, Señor, y sé mi Salvador, mi Señor. Dame tu bendición, dame tus promesas, dame esa paz que necesito y dame las fuerzas para seguirte todos los días de mi vida. Yo te bendigo en esta mañana, yo te bendigo, yo te bendigo. Yo te bendigo, estás dando un paso de fe maravilloso. Así de sencillo es, así de sencillo. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. La salvación la da Él, es un don de Dios y la recibimos por fe. Y ahora en este momento has pasado de muerte a vida y has entrado, has pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz y se llena tu vida de esperanza y se llena tu vida de paz y tu vida es una vida nueva. Y Dios tiene un plan con tu vida y Dios te va a hacer un hombre y una mujer de fe y te va a usar. Y ahora quiero orar por los enfermos, cualquiera sea la enfermedad, ¿dónde estás? Si estás en un hospital, si estás en una clínica, si estás en tu casa o donde quiera que estés, toca la parte que está enferma. Si es en el tórax, si es la columna vertebral, la cervical, la parte lumbar, si son las vísceras, si es la parte respiratoria, si es la garganta, si es la cabeza, si son los pies, los tobillos, en fin, la sangre. En este momento yo suelto una palabra de sanidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús te declaro sano de toda enfermedad, sana de toda enfermedad. Ahora, porque Jesús no ha cambiado y su poder es el mismo. Y por el Espíritu Santo, Él obra en tu vida la sanidad y se revierte todo cuadro de enfermedad y se va todo signo de enfermedad de tu cuerpo en esta mañana. Y ahora, Señor, oro por aquellos que tienen bloqueo en la mente, que están cargados de ansiedades, de preocupaciones, que no pueden dormir en la noche, que están angustiados, que están desvelados, que están tristes, que se sienten solos, que se sienten abandonados, que en esta cuarentena posiblemente o no sé, quizás es más flexible la situación allí, Señor, pero posiblemente en esta situación de crisis se sientan abrumados por muchas cosas o han perdido el empleo o están realmente en una situación de zozobra. Yo te pido en el nombre de Jesús que se corte toda atadura, toda cadena, toda barrera se cae en el nombre de Jesús y suelto una palabra de esperanza, una palabra de liberación sobre tu vida. Y oro por la iglesia en esta mañana. Pido que bendigas al matrimonio pastoral, pido que bendigas a su familia, pido que bendigas a ese maravilloso cuerpo de líderes, al equipo de alabanza y adoración, a todo el equipo técnico, a los que administran, a los que enseñan, a los que predican, a los que sirven de distintas maneras.
Y en esta hora quiero soltar una palabra sobre esta iglesia. En la medida, iglesia, que ensanchas el núcleo, el equipo de tu liderazgo, directamente proporcional va a ser la expansión y el crecimiento de la iglesia. Recibilo en esta hora. El crecimiento de la iglesia es directamente proporcional a la expansión del núcleo del liderazgo. En la medida que capacitas gente, entrenas gente y fortaleces gente y te provees herramientas a las personas para que sirvan, va a haber mayor respuesta a la comunidad tan necesitada de esperanza, tan necesitada de paz, tan necesitada de sanidad en el alma, tan necesitada de la bendición de Dios. Así que te bendigo en este día, iglesia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Que Dios mucho te bendiga. Muchísimas gracias por cederme la oportunidad y el privilegio de compartir desde Buenos Aires este mensaje de parte de Dios con todos ustedes. Que Dios les bendiga mucho.